Saludos y bienvenidos nuevamente a la clase de estructuras para estudiantes de arquitectura. Ya a estas alturas, después de haber pasado por 4 clases anteriores, 4 clases previas, se supone que dominemos completamente el tema de la suma de vectores, cálculo de resultantes e incluso estática de equilibrio de partículas. Durante el día de hoy, la clase de hoy, vamos a estar hablando de fuerzas en el espacio. Vamos a empezar a calcular, vamos a seguir sumando vectores, pero ahora en sistemas cartesianos tridimensionales. Se supone que ya mínimo conocemos cómo calcular con habilidad resultantes de sistemas bidimensionales. Sabemos equilibrar sistemas, conocemos los principios del equilibrio de partículas. Simplemente a modo de repaso, mencionamos que en un sistema bidimensional la resultante es igual a la sumatoria de las fuerzas en X más la sumatoria de las fuerzas en Y, definitivamente sumatorias vectoriales, no escalares. Y ahora que vamos a estar hablando de sistemas tridimensionales, pues se añade un eje nuevo que es el eje de Z. Para estudiantes de arquitectura es realmente lógico que estemos hablando de sistemas tridimensionales porque un arquitecto diseña espacios tridimensionales y los edificios están sujetos a fuerzas en el espacio. La representación más simple de una fuerza en el espacio utilizando el sistema de referencia cartesiana requiere de todos estos elementos que se muestran en esta gráfica. Como indiqué, no solamente ahora tenemos el eje de Y y el eje de X convencional de los sistemas bidimensionales, sino que se nos añade el eje de Z, que es el eje realmente que da profundidad a los sistemas tridimensionales y a, bueno, los vectores y las fuerzas en el espacio. Noten que en este sistema cartesiano existen ahora ángulos que ocurren en distintas partes del espacio. Eso es una cosa que es importante. Lo vamos a ver a medida que vayamos viendo los ejemplos y ejercicios del día de hoy, durante la clase de hoy. En este caso, acá hay un ángulo Z que está referenciado al eje de Y. Y ahora tenemos acá abajo un ángulo, digamos, en una perspectiva distinta, referenciado al eje de X. Ya no está ocurriendo como ocurría en, digamos, ejercicios o ejemplos previos, donde pues todos los ángulos se referenciaban entre eje de X, eje de Y, pero siempre estábamos mirando, digamos, desde una perspectiva superior o frontal, como quisiera uno imaginarlo. En este caso se añade una tercera dimensión al sistema. Por lo tanto, por eso el dibujo está representado incluyendo líneas entrecortadas, porque este vector, si no tuviéramos todas estas líneas, pues se entendería que el vector está en YZ, en YX. Sin embargo, las líneas entrecortadas indican que el vector se mueve positivo en X, se mueve positivo en Y, pero también se está moviendo positivo en Z. Tiene un nivel de profundidad cuyo ángulo referente al eje de X es alfa. Y también referente al eje de Y es Z. Si imaginamos este sistema desde otra perspectiva, aquí lo estamos viendo tridimensional, pero si miramos el sistema desde una vista superior, de arriba, donde este punto sería el eje de Y, exactamente ese punto, por lo tanto estamos viendo el eje de X, es como verlo en planta, eje de X, eje de Z, como mirarlo en planta. Entonces tendríamos el ángulo alfa que ocurre, digamos, en el nivel 0 de Y. Y ahí estamos viendo el vector de fuerza que ocurre en el espacio. Esta visualización es importante porque a medida que vayamos resolviendo los ejercicios nos vamos a ir dando cuenta que es necesario durante el ejercicio dibujar el vector de esta forma para que se haga más fácil calcular las componentes del vector de fuerza. Así que esto es fundamental
para poder, no solamente hay que aprender a visualizarlo, es fundamental visualizarlo para poder resolver el ejercicio, para poder resolver el problema y encontrar la solución. Algo importante de los ejes y de esta manera de ver, ¿verdad? De esta perspectiva nueva, acá donde son los ejes de X y Z, y algo que lo voy a mencionar muy básico, pero hay que estar muy pendiente, es el hecho de que cuando tenemos los ejes de X y Z, el eje de Z parece como cambia la orientación. O sea, lo que quiero decir es que hacia arriba ocurre el eje negativo de Z y hacia abajo ocurre el eje positivo de Z. Con eso hay que tener cuidado porque viniendo de ejercicios donde estábamos practicando sistemas cartesianos bidimensionales, uno se acostumbra que hacia arriba siempre es positivo y hacia abajo siempre es negativo. Así que en esta parte, como va a ocurrir en los ejercicios, hay que ser muy cuidadoso. No sea que uno confunda las orientaciones, confunda los signos y dañe el ejercicio. Hablamos de componentes. Esta es la manera en cómo se calculan las componentes rectangulares de un vector f dependiendo la situación del sistema tridimensional. Con la situación del sistema tridimensional lo que quiero decir es dependiendo si el sistema o la ilustración o el diagrama de cuerpo libre se está dando con ángulos o con coordenadas. Como siempre, si eres diestro en matemáticos, no hay ningún problema en pasar de estas fórmulas a estas y convertir un sistema que está dado en dimensiones o coordenadas en uno que tenga ángulos. Si eres un matemático diestro, no vas a tener ningún problema en hacer esa extrapolación. No obstante, si digamos que estas son las fórmulas para facilitarnos un poco la vida y poder enfrentar el ejercicio con mayor rapidez cuando el ejercicio o el problema está referenciado con ángulos, pues las componentes rectangulares se obtienen a través de esta serie de fórmulas, donde la componente en X es la fuerza multiplicado por el coseno del ángulo Z sub X, donde el componente en Y es la fuerza por el coseno del ángulo Z sub Y, donde la componente en Z es igual a la fuerza multiplicada por el coseno de Z sub Z. Teniendo en cuenta que son las componentes del vector de fuerza. El vector de fuerza que ocurre en el espacio, en esta ocasión, va a tener fuerzas en X, fuerzas en Z, fuerzas en Y, porque son como los movimientos que hace el vector para encontrar el punto o el destino. A esto acá se le conocen como los ángulos directores. ¿Ves? El Z sub X es igual al coseno inverso de la componente en X dividido entre la fuerza. Z sub Y es igual al coseno inverso de la componente en Y dividido entre la fuerza. Z sub Z es igual al coseno inverso del componente en Z dividido entre la fuerza dada. Estos son los componentes rectangulares y estos son los ángulos directores. Si el sistema estuviera, digamos, referenciado utilizando coordenadas o dimensiones, estas fórmulas son las que aplican de manera inmediata y con las que de manera inmediata puedes resolver el ejercicio o puedes proceder a resolver el ejercicio. Como mencioné antes, estas cosas son equivalentes. Si no se supone que haciéndolo con este método te dé un resultado distinto a hacerlo con este método. En ninguna de las partes se supone que te dé distinto. Se supone que son cosas equivalentes. En el caso de coordenadas, en lugar de utilizar ángulos, lo que se utilizan son las diferencias en X, las diferencias en Y, las diferencias en Z. Son las restas de las coordenadas. Cada uno de los casos. Y se divide entre el delta, que digamos que sería equivalente a esta división acá, donde hay como una fuerza. El delta prácticamente es la hipotenusa del sistema de las coordenadas. Los ángulos directores se calculan prácticamente igual, utilizando el mismo sistema de diferencias de coordenadas, diferencias en X, en Y y en Z. Otras definiciones
yo pensaría que esta página, para uno resolver fuerzas en el espacio, ejercicios que tienen que ver con fuerzas en el espacio, esta página y esta fórmula, todas estas definiciones matemáticas hay que sabérselas de memoria. Ya. Esta es la definición de la resultante. Esta es la misma ecuación que conocemos de sistemas bidimensionales. La diferencia es que en sistemas bidimensionales no incluye la sumatoria de fuerzas en z. Esto no es otra cosa que decir que la resultante es igual a la componente en x al cuadrado, componente en y al cuadrado y ahora la componente en z al cuadrado. Es como la misma fórmula del teorema de Pitágoras que incluye la tercera dimensión. Otra cosa importante, voy a saltar a esta parte de abajo, esto es lo que significa las diferencias en x, son las restas de x sub 2 menos x sub 1, en el caso de y sub 2 menos y sub 1, en el caso de z sub 2 menos z sub 1, siempre destino menos origen, flecha menos el punto. Esa es la forma correcta de hacer la resta. Siempre es el destino, digamos la flecha del vector, menos el origen o el punto del vector. Y si se fijan, bueno, pues el delta, la hipotenusa, se obtiene con esta fórmula, que es la misma teorema de Pitágoras. En este caso, pues el delta siempre normalmente son dimensiones o, bueno, son coordenadas. Algo muy importante que quería mencionar es que en términos de los ángulos directores, y digamos que esto también funciona para comprobar que esto está bien hecho, una manera fácil de verificar que se ha trabajado correctamente el ejercicio es sumar los cosenos al cuadrado de todos los ángulos directores. Cuando tú sumas el coseno al cuadrado de z de sub x, el coseno al cuadrado de z sub y, el coseno al cuadrado de z sub z, tiene que darte 1.0 o un número que tiene que ser extremadamente aproximado a 1.0. Estoy hablando de 1.000004 o una cosa así como 0.999995. O sea, es un número súper aproximado a 1.0. Si no te da, si te da 2, si te da 0.5, si te da 0.03, hay algo mal entonces con los ángulos y puede ser que haya algo mal también con las componentes rectangulares. Vamos a pasar inmediatamente a explicar cómo funciona esto ¿verdad? Con un ejemplo. En este caso un ejemplo muy sencillo, no hay vectores en el espacio en este caso. Esto es un ejemplo simplemente donde nos indica que hay una fuerza F, una fuerza que tiene las siguientes componentes rectangulares. Tiene una componente en X de 20 libras, una componente en Y de negativo 30 libras y una componente en Z de 60 libras. Nos pide que determinemos la magnitud de la fuerza y los ángulos directores. Lo que nos está pidiendo es determinar la fuerza, la resultante. De eso se trata este ejercicio. La única diferencia de este ejemplo a ejemplos anteriores que ya hemos trabajado en clases previas es que aquí hay una componente en Z. En este caso, como sabemos, como tenemos las componentes, estas serían la sumatoria de las componentes, no tenemos más vectores, podemos pasar inmediatamente a resolver la resultante con la fórmula que ya sabemos, donde la fuerza en la componente en X se eleva al cuadrado, la componente en Y se eleva al cuadrado y la componente en Z también se eleva al cuadrado. En este caso 20 al cuadrado más menos 30 al cuadrado más 60 al cuadrado. Al final resolvemos todo esto y tenemos una resultante o una fuerza equivalente a 70 libras, una magnitud de 70 libras. Y ya esto es, este es parte del resultado, un resultado parcial, 50% del ejercicio. Ángulos directores, bueno, pues si tenemos las componentes y ahora tenemos el valor de la fuerza, no hay ninguna razón por la cual, utilizando esta fórmula del coseno inverso del componente dividido entre las fuerzas, obtengamos los ángulos. Simplemente reemplazamos, sustituimos los valores y obtenemos cada uno de los ángulos, 73.4 grados, 115.4 grados y 31 grados. Si queremos comprobar esto, simplemente metemos los números, los grados a esta fórmula
y verificamos, y aquí efectivamente el resultado después de hacer toda la matemática es 1.0003, que es equivalente aproximado a 1.0, por lo tanto está correctamente resuelto. Ejemplo número 2. En este caso el ejemplo número 2 es un ejemplo que está basado, o sea, en este ejemplo nos están dando la magnitud de 5000 newton, nos están dando la fuerza, pero en lugar de estar diciéndonos los componentes o dándonos ángulos, nos están dando coordenadas. Nos piden que determinemos la magnitud de la fuerza y los ángulos directores. A ver si esto está correcto. Nos está pidiendo este caso el ejemplo. Voy a verificar que no haya cometido un error con el ejemplo. En este caso, el ejemplo lo que nos pide, ¿sí? En este caso no nos están pidiendo la magnitud de la fuerza, pero la magnitud de la fuerza es lo que tenemos. Así que lo que hay que calcular en este ejercicio particular o en este ejemplo particular son las componentes de la fuerza, X, Y, Z, y los ángulos directores correspondientes. O sea, las instrucciones no son exactas. Así que el paso número 1 en este caso, en lugar de hacer ¿verdad? Lo que hicimos en el ejemplo anterior, donde teníamos las componentes, aquí tenemos que ir, digamos, en otra dirección. Hay que hacer otros pasos. En este caso que tenemos coordenadas, pasamos a diferencia, a las deltas. Delta X, delta Y, delta Z. Siempre, digamos que restamos destino menos origen. Y aquí asumimos que el destino es la letra B, el origen es la letra A. Por lo tanto, en cada una de las restas la vamos a hacer B menos A. Procedemos a hacer la resta. Digamos, en el caso de X, B menos A es 25 menos 5. En el caso de Y, B menos A es 14 menos 2. Y en el caso de Z, el destino menos origen es negativo 1 menos 20. Y obtenemos las deltas. Este es bastante sencillo. Ahora, importantísimo es tener muy claro cuál es el destino, cuál es el origen. Aquí, en el ejemplo, lo estamos señalando. En los ejercicios, no necesariamente esto va a ocurrir. Va a haber vectores con flechas y con puntos. Por lo tanto, uno tiene que estar consciente de que la flecha es el destino, el punto donde comienza el vector es el origen. Hay que asumir correctamente porque si no la resta te sale mal, te quedan los signos mal y te daña el resto del ejercicio. Aquí se ve fácil, pero en ocasiones cuando tienes 4 o 5 coordenadas son un montón de pasos. Si tienes varios segmentos son muchos pasos también, como vamos a ver en uno de los ejercicios de práctica de hoy. Después que tenemos las deltas, cuando uno tiene todas las deltas por segmento, por decir algo, por cada par de coordenadas, pues tiene la oportunidad de calcular la totalidad del delta, o sea, la hipotenusa en este caso sería esto. Metemos los valores, reemplazamos unos con los valores, reemplazamos las letras, las variables por los valores y obtenemos en este caso particular, para estas coordenadas particulares, que el delta es 31.385. No estoy poniéndole unidades porque aquí no me está diciendo si son metros, si son milímetros, si son pies. Así que simplemente lo estoy escribiendo el número tal cual. Una vez pasamos por este paso, o sea, si se fijan, paso 1, resta de las coordenadas para establecer la diferencia, las deltas de X, Y, Z. El paso 2 es calcular el delta. El paso 3 sería calcular las componentes, que es lo que se supone que pida este ejemplo número 2 y no la magnitud de la fuerza, son realmente la magnitud de las componentes. Utilizo, contrario al ejemplo número 1, que estábamos utilizando el coseno de z y demás, aquí utilizo delta x dividido entre delta, que son los valores que ya tengo aquí, 20 dividido entre 31.385, lo multiplico
por la magnitud de la fuerza para obtener la magnitud de la componente en X. Repito el proceso con cada uno de ellos. Simplemente, si se fijan, esta variable, o sea, la fuerza y delta son las mismas, por lo menos en este ejemplo donde solamente hay un par de coordenadas, son las mismas. Lo que está cambiando, el número que está cambiando todo el tiempo es el delta X, delta Y, delta Z. Una vez obtenemos las distintas, bueno, en este caso las componentes, tenemos el 50% de lo que nos solicita lo que nos requiere el ejercicio. Podemos pasar de igual forma al paso 4, que en este caso es utilizar aquí el ángulo, los ángulos directores se calculan, z sub x igual al coseno inverso de estos valores. O sea, fíjate que esto es el ejemplo anterior que mencionamos, el coseno inverso de delta sub x dividido entre delta, delta sub y dividido entre delta, delta sub z dividido entre delta. O sea, estas mismas cosas yo las estoy reemplazando aquí, así tal cual, para obtener los valores de los ángulos directores. Y si queremos comprobar que estuvo bien hecho, pues sustituimos esto dentro de la fórmula: coseno al cuadrado multiplicado, coseno al cuadrado del ángulo z sub x, coseno al cuadrado del ángulo z sub y, igual con el z sub z. Sustituimos todos los valores, hacemos el cálculo. En este caso nos dio 1.0005, que se aproxima a 1.0. Y ahora vamos a pasar a ejercicios bastante más interesantes. En este caso, estamos hablando ya de fuerzas en el espacio. Este ejercicio, tal y como está ilustrado, es un poste AB sujeto a los cables AC y AD. Nos dice que la tensión del cable AC, esta tensión de aquí a acá, es igual a 120 libras. Y con esa información, más los ángulos que tenemos aquí, hay que determinar los componentes de la fuerza AC de este cable, todos los componentes que tiene, y los ángulos directores de ese cable. En este caso, no nos pide calcular nada del cable AD, solamente del cable AC. Ok, en este primer ejercicio de práctica, la ilustración o el ejercicio lo que nos indica es que tenemos un poste. Ese poste ya está ubicado o localizado dentro de un sistema de coordenadas X, Y, Z, un sistema tridimensional. El poste se encuentra en los puntos A y B y está sujeto, lo están aguantando dos cables de tensión en los puntos C y D. Es importante recalcar que los puntos D y C, igual al punto B, se encuentran en el punto 0 del eje de Y. Lo que quiere decir es que están tocando el suelo. No hay ningún ángulo en el eje de Y. Con respecto a los puntos D y C. Entonces, el ejercicio lo que nos solicita es, primero nos están dando el valor de la tensión del cable AC, en este caso tensión del cable AC, y nos está diciendo que la tensión del cable AC son 120 libras. Eso es un dato que nos da. Entonces nos solicita que calculemos las componentes de esa fuerza dada, y además de eso nos está diciendo que indiquemos o que calculemos los ángulos directores, Z en X, Z en Y y Z en Z. Entonces, para comenzar este ejercicio, en mi caso, bueno, una de las formas que se puede hacer es que al menos yo abstraigo o dibujo este triángulo aparte, de manera que pueda calcular con un sistema que sea un poquito más familiar, en este caso un sistema bidimensional, un poco más fácil de entender, sin tanto número en el medio que me pueda confundir, y paso el triángulo
lo más completo posible, 60 grados. En este caso, este sería el eje de Y. Este sería la tensión de AC igual a 120 libras. Hay que olvidar que esto acá arriba, bueno, para no confundir, voy a borrarle eje de Y, voy simplemente a colocar el punto A. Abajo está el punto B porque es la base del poste y este sería el punto C según indicado en el diagrama. Así que prácticamente saco el triángulo que ahora mismo tengo dibujado en amarillo. Lo saco aparte para poder calcular, digamos, sin confundirme tanto. Esta sería la componente en Y. Sin embargo, el segmento BC no se encuentra sobre el eje de X, tampoco se encuentra sobre el eje de Z. Por lo tanto, lo voy a llamar F sub H. Y voy a simplemente proceder a calcular las componentes como ya hemos indicado en clases anteriores. La componente en la componente en Y sería igual. Algo que me faltó es que en el diagrama, dado que el poste es un elemento en compresión, se entiende que el cable son elementos de tensión, por lo tanto la fuerza se está moviendo hacia abajo, por lo menos en Y, por lo tanto en este caso la fuerza sería negativa, la fuerza es esta, la tensión del cable AC sería negativo multiplicado por el seno de 60 grados. Negativo 120 multiplicado por el seno de 60 grados. Y al resolver esto, el valor de la componente en Y resulta en 103.92 libras. Esto es una componente ya. Esta es la, digamos, la primera y quizá la más fácil de obtener. Ahora, para yo calcular las componentes en X y para calcular las componentes en Y, voy a necesitar, estoy obligado realmente a calcular esta componente F sub H, que en este caso es la fuerza multiplicada por el coseno de 60 grados, según aparece en el triángulo. Esto es igual a 120 multiplicado por el coseno de 60 grados y obtengo que F sub H me da, cuando resuelve esto, son 60 libras. Con este resultado, al yo obtener, vamos a tratar de dibujar aquí con este color acá, yo tengo ya este resultado aquí abajo que me permitiría calcular lo que sería la componente en Z y me permitiría calcular la componente en X. No obstante, para que se me haga fácil también, yo dibujo ese pedazo del sistema de coordenadas de X y Z. Yo voy a dibujarlo aquí abajo. Voy a usar un mejor color para que se vea. En este lado tengo X y en este lado tengo Z negativo. Porque estoy dibujando, voy a dibujarlo que me quede un poco mejor. Aquí está la X. Aquí está la Z negativo. Yo lo que estoy dibujando realmente es este pedazo de aquí y lo estoy trayendo acá. Como un zoom de esa parte. Como si lo mirara en planta. En lugar de ver el sistema tridimensional, estoy tratando de dibujarlo bidimensional. E igual dibujo el nuevo triángulo con sus valores. Tengo que este punto de acá sigue siendo el punto B. En este caso tengo un valor aquí que llega al punto C. Este ahora es el punto C.
lo estamos viendo desde otra perspectiva. Y este valor que tenemos aquí sería f sub h, que ya lo calculamos y me dio 60 libras. Ahora tenemos lo necesario, bueno, y me falta poner el ángulo de 20 grados, que en este caso estaría aquí. 20 grados. Ahora sí tenemos las componentes moviéndose sobre los ejes de x, f sub x, y tenemos una componente moviéndose sobre el eje de z, f sub z. Y tenemos lo necesario, entonces tenemos una fuerza y lo necesario para poder calcular los dos componentes que nos hacen falta. En este caso, f sub x sería igual, se mueven en la dirección positiva de la fuerza. Por lo tanto, positivo f sub h, recuerden, en este caso estamos utilizando f sub h, que fue la variable que obtuvimos acá, del primer triángulo, que es el que se encuentra arriba. F sub h multiplicado por el coseno de 20 grados. Esto es igual a 60 libras por el coseno de 20 grados. Y tenemos que la componente en x de la tensión del cable AC es igual, a resolver esto, 56.38 libras. Tenemos ya la componente en x. Hacemos lo mismo con la componente en z. La componente en z es igual. En z simplemente hay que fijarse y tener cuidado de que aunque z se está moviendo hacia arriba, no debemos confundir de que hacia arriba es hacia lo negativo de z. Por lo tanto, en este caso, z negativo f sub h multiplicado por el seno de 20 grados. Y esto es igual a negativo 60 multiplicado por el seno de 20 grados. La componente en z sería igual a negativo 20.52 libras. Y esta es la componente en z de la tensión del cable AC. Ya prácticamente con estos resultados tendríamos esta parte lista. Nos faltan los ángulos directores, que como ya sabemos por definición son iguales a coseno inverso, déjame escribirlo mejor, coseno inverso de la división entre la componente en x dividida entre la fuerza. Este es igual al coseno inverso de f sub y dividido entre la fuerza, y este es igual a la coseno inverso de la componente en z dividido entre la fuerza. Esto sería igual al coseno inverso de f sub x, que en este caso tenemos que es igual a 56.38 dividido entre la fuerza original. En este caso ya no usamos f sub h, la original eran 120 libras. Y cuando obtenemos este resultado nos da aproximadamente un ángulo de 62 grados. Acá, coseno inverso de la componente en y, que es negativo 103.92, dividido entre 120, el resultado es igual a aproximadamente un ángulo de 150 grados. Y esto es igual al coseno inverso de f sub z
Lo tenemos por acá abajo, negativo 20.52 libras. Dividido entre 120 nos da un ángulo aproximado de, bueno, son 99.85, más o menos un ángulo de 100 grados. Vamos a ponerle 100 grados. Y esto sería la segunda parte de lo que nos requiere este ejercicio de práctica. Ahora, si quisiéramos verificarlo, comprobarlo, que nunca está de más, saben que la fórmula sería coseno cuadrado del ángulo X más el coseno cuadrado del ángulo Y más el coseno cuadrado del ángulo Z. Todo esto tiene que dar 1. Vamos a verificarlo, a ver si lo hicimos bien. Vamos a pasar en otra hoja. A duplicar. Voy a borrar, digamos, puedo borrar, vamos a borrar aquí mismo. Vamos a borrar aquí abajo, simplemente por verificar. Que esto está bien hecho. Ok, aquí tenemos el espacio. Y verificamos. Coseno cuadrado de 62 grados más el coseno cuadrado de 150 más el coseno al cuadrado de aproximadamente 100. Vamos a verificar cuánto es esto. Me da que este número se supone que sea 0.22, 0.40 más o menos, más 0.75 más el coseno del ángulo 100, coseno al cuadrado. Esto es algo así como 0.030, hacemos la suma, esto más 0.75 más 0.22040 y tenemos que el resultado de esto es igual a 1.00055 bla bla bla. Así que tenemos que es aproximadamente 1.0. Con eso prácticamente comprobamos que el ejercicio está bien hecho. Aquí tenemos las componentes y los ángulos directores que nos pidieron al inicio del ejercicio. El ejercicio número 2 es un ejercicio, digamos, un poco más, por lo menos suena un poco más familiar, porque en este caso tenemos dos vectores y lo que nos está pidiendo el ejercicio, el requerimiento para la solución del ejercicio es encontrar la magnitud y dirección de las resultantes sabiendo que el vector P es igual a 300 newtons y el vector Q es igual a 400 newtons. Noten que esto es suma de vectores, nos está pidiendo que calculemos la resultante. Diferencia, no es un sistema cartesiano bidimensional, es un sistema cartesiano tridimensional, fuerzas en el espacio. En este segundo ejercicio tenemos un sistema, igual hay un diagrama de cuerpo libre ya dado, un sistema de coordenadas. Y en este caso tenemos dentro de ese sistema tridimensional, tenemos dos vectores de fuerza, un vector Q de 400 newtons, un vector P de 300 newtons. En distintos ubicados, distintos ángulos en X, distintos ángulos en Y. Este ejercicio lo que nos solicita es que encontremos la magnitud y dirección de la resultante de esta fuerza. Magnitud y dirección de la resultante. Así que, para comenzar, simplemente debemos conocer o tener claro que lo que nos está pidiendo es la magnitud de la resultante, que ya sabemos que es
sumatoria de las fuerzas en x al cuadrado, más sumatoria de las fuerzas en y al cuadrado, más en este caso sumatoria de las fuerzas en z al cuadrado, todo esto raíz cuadrada. Esta es una de las cosas que nos está solicitando este ejercicio. Y lo otro que nos está pidiendo, bueno, pues es la dirección, que no es otra cosa que los ángulos directores. Entiéndase el ángulo de la resultante en X, el ángulo de la resultante en Y y el ángulo de la resultante en Z, los ángulos directores. Este ejercicio hay que ir vector por vector para obtener los componentes. Yo voy a comenzar con el vector P. Vamos a utilizar el mismo color para identificar. Vamos a comenzar con los componentes del vector P. Voy a sacar, como siempre, voy a dibujar el triángulo afuera para que sea un poco más simple. Esto tiene un ángulo de 30 grados. El vector P va hacia arriba y es igual a 300 newtons. Inmediatamente identifico su componente en Y y este caso, esta componente o este segmento, que es este de aquí abajo, no se encuentra ni sobre el eje de Z ni sobre el eje de X. Por lo tanto, lo voy a llamar P sub H. También lo voy a calcular porque es lo que luego me va a permitir calcular las componentes en X y en Z. Así que por el momento voy a calcular esto que tengo aquí, comenzando por el componente en Y. Componente en Y, la fuerza se mueve hacia arriba, por lo tanto P positivo multiplicado por el seno de 30 grados, que es el ángulo original del diagrama, del vector. Y resuelvo para esto. En este caso P es igual a 300 newtons multiplicado por el seno de 30 grados. Y esto es igual a 150 newtons. Aquí tengo la primera componente ya resuelta. P sub H, que es la componente que me va a permitir calcular P sub X y P sub Z. P sub H sería igual al valor P, al vector P multiplicado por el coseno de 30 grados. Esto es igual a 300 newtons multiplicado por el coseno de 30 grados, que es igual a 260 newtons. Este es el valor que voy a utilizar para calcular las otras componentes. Agarro este triángulo que está en otra perspectiva y lo dibujo. Dibujo el sistema de coordenadas. Por lo menos es preferible dibujarlo. En este caso, Z, X, X hacia acá, y siempre cuidado, la Z en esta dirección es positiva. Y dentro de esto dibujo el vector de fuerza, o sea, la nueva, digamos, esta nueva configuración de la fuerza. Algo acá es que no hice perfectamente bien. Bueno, no es que está mal, simplemente para que dibujarlo mejor es que esto queda en el lado negativo de la X, por lo tanto me conviene dibujar el sistema de coordenadas, me conviene dibujarlo al revés, como lo tenía. Dibujar primero la X acá, en el lado negativo, y la Z
Dibujarla aquí en el lado positivo. Ok, ahora es mucho mejor. Porque tenemos que este P sub h se encuentra ubicado por aquí. Dibujarlo mejor. P sub h. Okay. Tengo este ángulo de 15 grados. Esto aquí arriba sería P sub h igual al valor de 260 newtons y de esta manera yo puedo calcular las componentes en Z moviéndose hacia el positivo de Z y en X moviéndose hacia el negativo de X. Esto sería componente en X, acá estaría la componente en Z. Y resuelvo. La componente en X sería igual negativo P sub h multiplicado por el seno de 15 grados, que es igual P sub h habíamos determinado que era 260 newtons multiplicado por el seno de 15 grados, y esto equivale a 260, recordando que es negativo 260 multiplicado por seno de 15 grados es igual a negativo. Voy a cambiarle el color para que se vea mejor al resultado. Negativo 67.29 newtons. Esto sería el componente en X. Voy a trabajar la componente en Z. En este caso, Z se mueve hacia el positivo, por lo tanto P sub h positivo multiplicado por el coseno de 15 grados, que es igual a 260 multiplicado por el coseno de 15 grados, y esto equivale a 151.14 newtons. Y aquí tenemos la otra componente. Ni siquiera estamos a la mitad del ejercicio, porque estos son solamente los componentes de P. Ahora tenemos que repetir todo este proceso, pero con los componentes de Q. Para los componentes de Q, voy a borrar esto para poder hacerlo aquí abajo. Voy a separar. Entonces, con Q repito lo mismo, repito prácticamente el mismo proceso. Voy a dibujar, lo primero que hago es dibujar el triángulo. Así que en este caso tengo Q que se mueve hacia arriba y el vector Q equivale, tiene una magnitud de 400 newtons. Vector actúa en un ángulo de 50 grados y esto, por supuesto, en la componente en Y está paralela al eje de Y, mientras que este de abajo no está ni sobre el eje de X ni sobre el eje de Z, por lo tanto le llamo Q sub H.
Y procedo a calcular igual que como hice con la P. Q sub y es igual, en este caso va hacia arriba, al vector Q multiplicado por el seno de 50 grados es igual a 400 por el seno de 50 grados, cuyo resultado es 306.42 newtons. Y tenemos componente en y del vector Q. Calculo el componente sub h, que es Q multiplicado por el coseno de 50 grados, que es igual a 400 por el coseno de 50 grados, y esto es igual a 257.12 newtons. Con ese dato puedo pasar a dibujar el triángulo que me permitiría calcular las componentes en X y las componentes en Z, porque al haber obtenido Q sub h, ese Q sub h que está ahí es esto, ¿va? Es prácticamente este valor de aquí, Q sub h. Por lo tanto, paso a dibujar el sistema de coordenadas. En este caso se dan en el lado negativo de Z y el lado positivo de X. Sería X. Hacia acá arriba tendríamos el lado negativo del eje de Z, el vector, en este caso Q sub h, en un ángulo de 20 grados, y teniendo una componente en X, Q sub X, y una componente en Z, Q sub Z. Y paso a calcular las otras componentes. En este caso, Q sub X va a ser igual. En el caso de la X se mueve positivo, por lo tanto Q sub H positivo multiplicado por el coseno de 20 grados, que es igual, Q sub H nos dio 257.12, por lo tanto esto es igual a 257.12 multiplicado por el coseno de 20 grados. Cuando multiplico Q sub H por el coseno de 20 grados, toda esta multiplicación me da 241.614 newtons. Aquí tenemos la componente en X de Q. Componente en Z, recordando que la Z se está moviendo en su dirección negativa, por lo tanto negativo Q sub H multiplicado por el seno de 20 grados, que es igual a negativo 257.12 multiplicado por el seno de 20 grados. La multiplicación es igual a negativo 87.94 newtons. Y esta es la componente en Z de la Q. Ahora sí tenemos todas las componentes de P y también tenemos todas las componentes de Q. Con todas las componentes podemos pasar a lo que sería apenas el tercer paso del ejercicio, que son las sumatorias, para poder calcular la resultante.
duplico acá. Y pasamos a la sumatoria. La voy a hacer en una esquina por aquí. Sumatoria de las fuerzas en X es igual a P sub X más Q sub X, que es igual. La X de P eran negativo 67.29. Negativo 67.29. Y la fuerza, la componente en Q era 241.614. Más 241.614. Y toda esta suma da positivo 174.324 newtons. Y aquí tenemos la sumatoria en las fuerzas en X. Sumatoria de las fuerzas en Y es igual a componente en Y de P más la componente en Y de Q, que es igual. La P, la Y fue la primera, 150, y la Q es 306.42. Por lo tanto, 150 más 306.42 es igual a 456.42 newtons. Sumatoria en Y. Lo mismo, sumatoria de las fuerzas en Z es igual. P sub Z más Q sub Z, esto es igual. P sub Z era 251.14, mientras que Q sub Z es negativo 87.94. Por lo tanto, 251.14 menos 87.94, y esto es igual a 163.2 newtons. Y ahora sí, con la sumatoria puedo finalmente obtener la resultante. Voy a borrar aquí abajo para poder calcular la resultante. Entonces, tenemos resultante es igual a 174.324 al cuadrado más 456.42 al cuadrado más 163.2 al cuadrado, y todo esto raíz cuadrada. Cuando calculamos todo esto, 174.324 al cuadrado más 456.4 al cuadrado más 163.2 al cuadrado, obtenemos una resultante. La magnitud es 515.114 newtons. Y este sería la magnitud de la resultante una vez se hace toda la matemática. Con la resultante y las componentes, que son la sumatoria, podemos también obtener la otra parte de los requisitos del ejercicio, que son los ángulos directores. Para eso voy a borrar esta parte de abajo, que ya en este punto no necesitamos. Y calculo los ángulos directores. Coseno inverso, en este caso sería de la resultante en X dividido, de la componente en X dividido entre la resultante, que es igual al coseno inverso
de la sumatoria de fuerza en X, 174.324 dividido entre 515.114. Y el resultado de esto es, ese ángulo director es igual a 70.22 grados. Próximo. El ángulo en Y es igual al coseno inverso de la componente de la resultante en Y, que no es otra cosa que la sumatoria de fuerzas en Y. Esto es igual al coseno inverso de 456, ¿verdad? 456.42 dividido entre la resultante que acabamos de obtener, 115.114, y esto es igual a 27.62 grados. Y la última, el ángulo en Z, es igual a la coseno inverso de la componente en Z dividido entre la resultante es igual al coseno inverso de 163.2 dividido entre 515.114 dividido, y el resultado es 71.53 grados. Realmente el ejercicio se pudiera quedar aquí, pero si uno quiere saber si lo hizo bien, si lo hizo mal, bueno, para verificar, coseno cuadrado del ángulo en X más el coseno cuadrado del ángulo en Y más el coseno cuadrado del ángulo en Z, todo esto tiene que sumar 1.0. Pues hacemos la verificación. Coseno cuadrado de 70.22 grados más el coseno cuadrado de 27.62 grados más el coseno al cuadrado de 71.53 grados. Resolvemos de uno en uno. Tenemos el primero sería 0.114.521 más el segundo sería 17.62 coseno al cuadrado 0.78507, y el último sería 31.53 coseno al cuadrado 0.1367, y todo esto es igual 0.78507 más 0.114.521, todo esto equivale a, me dio 0.99995, que no es otra cosa que aproximadamente 1.0. Por lo tanto, este ejercicio, esta resultante y estos ángulos directores son los correctos para este segundo ejercicio de práctica, que si se fijaron es un poco más largo, pero son pasos realmente repetitivos. Finalmente, el ejercicio 3 es lo que se consideraría un ejercicio de materia de examen. Este es el tipo de ejercicio que aparecería en un examen. Este es el ejercicio bastante que es significativamente más difícil que los ejercicios previos. Y van a notar que la solución de este ejercicio toma más tiempo que los ejercicios previos. El ensamblaje de apoyo está fijo con pernos en B, C y D. En este caso, aunque en el diagrama no está identificado,
B, C y D son los apoyos que ocurren en el suelo. Los apoyos que ocurren al nivel de Y es igual a 0, donde se sostiene este sistema. En el diagrama de cuerpo libre están debidamente identificados. Y soporta en A, acá arriba, está soportando una fuerza P que viene hacia abajo. Si las fuerzas en los elementos AB, que AB en este caso es de aquí a acá, esto es B, C y D. Si las fuerzas en los elementos AB, AC y AD están dirigidas a lo largo de estos elementos y la fuerza en el elemento AB, este primer elemento, es igual a 146 newtons, determinar la magnitud de P. Este ejercicio nos está pidiendo, hay una fuerza P, digamos un peso en este punto, y lo que nos está pidiendo es determinar cuál es esa fuerza para que este sistema que se está aquí ilustrando esté en equilibrio. El ejercicio es, en teoría, lo que pide es algo bastante simple. Es este sistema que se encuentra en equilibrio y es un sistema de 3 elementos en diagonal, elementos en compresión a los que se les está aplicando una fuerza vertical en P, es el vector que se ilustra como P, y lo que se busca en el ejercicio es prácticamente cuál es ese valor de P. Todo lo que hay que conseguir en este problema es cuál es el valor de P para que este sistema se comporte así, y cuando digo que se comporte así es que nos dan un valor, la tensión o la fuerza que está ocurriendo en el segmento AB es de 146 newton. Ese es el único, además de todo el diagrama, ese es el único dato que nos provee el ejercicio. Como les dije, hay varias formas de que uno pudiera resolver esto, probablemente formas quizá parecidas a las que hemos discutido previamente. Sin embargo, hay una que llegamos a mencionarla, es que cuando tenemos estas dimensiones, como en este caso, pues prácticamente tenemos también coordenadas dentro del sistema. Así que para poder resolver el problema, para poder ir paso por paso y, digamos, establecer las ecuaciones de equilibrio que requieren para llegar al valor de P, lo más fácil, o por donde sería más conveniente comenzar, es estableciendo las coordenadas dentro del sistema. Las coordenadas del punto A, del punto B, del punto C y del punto D. En este caso, el punto A, por ejemplo, en X no se está moviendo, en Z tampoco se está moviendo, solamente se está moviendo en el eje de Y, los 192 milímetros que señala el propio ejercicio. Otra cosa que voy a hacer es que como el valor de fuerza está dado en newtons, a medida que vaya colocando las coordenadas voy a ir transformando en metros. Así que el punto A en X se encuentra en 0, no obstante en el eje de Y sube 192 milímetros, que es lo mismo que punto 192 metros. Me voy a quitar la unidad. Y en Z no se mueve, 0. El punto B, en este caso que está acá abajo, en X no se mueve. Mentira, en X se está moviendo al lado positivo, 220 milímetros, que es lo mismo que punto 22 metros. En Y no se mueve, 0. En X no se mueve, 0. El punto C, en este caso, en X no se mueve, 0. En Y tampoco se mueve, 0. En Z se está moviendo en la dirección positiva, punto 144 metros. Y el punto D, que es el que se encuentra acá atrás,
en X se mueve negativo 0.192 metros. En el Y no se mueve, está en el suelo. Y en Z también se mueve negativo 0.096 metros. Esta es la primera parte. No es obligatorio hacer esto, transformarlos a metros, pero definitivamente es más conveniente para trabajar con unidades que sean más pequeñas, más fáciles de trabajar al final también. Okay. Una vez tenemos las coordenadas, en algún momento de las clases también aprendimos que para obtener las componentes, que es lo que vamos a estar buscando para poder hacer la sumatoria en X, Y y Z, para obtener las componentes las podíamos obtener multiplicando la fuerza por la diferencia en X dividido entre delta, o en el caso de la Y, la diferencia en Y dividido entre delta, utilizando como que este tipo de fórmula. Así que lo que necesitamos son las delta X, delta Y y delta Z, y necesitamos el delta al final, que si recuerdan, digamos que el delta X era igual a X sub 2 menos X sub 1, era la diferencia, mientras que el delta era igual a delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado más delta Z al cuadrado, raíz cuadrada de todo esto. Con estas fórmulas también se obtenían estos valores. Vamos a ir paso a paso. Y yo recomiendo ir resolviendo esto por segmentos. Lo que quiere decir es, primero, el segmento del que conocemos el valor de fuerza, el segmento AB, delta X, que es igual, en este caso, X sub 2 menos que Y sub 1. Algo que hay que tener pendiente para saber la dirección en la que se hace la resta es que la resta siempre se hace destino menos origen, o sea, la flecha menos el origen de la flecha. Siempre se resta en esta dirección, destino menos origen. Eso hay que tener un poco de cuidado, porque si no la resta queda mal, los valores quedan mal y luego todas las componentes quedan mal. Entonces, en ese caso, destino menos origen, el destino aquí es la A. Por lo tanto, delta X es igual a X sub A menos X sub B, que es lo mismo que 0 menos 0.22. 0 menos 0.22 es igual a negativo 0.22 metros. Y repetimos el proceso una y otra vez. Delta Y es igual Y sub A menos Y sub B es igual 0.192 menos 0. 0.192 menos 0 es igual 0.192 metros. Y en este caso, el elemento completo no se está moviendo en Z. De todas maneras vamos a hacer el ejercicio. Delta Z es igual a Z sub A menos Z sub B, que es igual a 0 menos 0, que es 0. Esta suma es 0. Inmediatamente tenemos estos valores de cada uno de los segmentos. Vamos a ir uno a uno. Se calcula el delta, que es igual delta X al cuadrado más delta Y al cuadrado más delta Z al cuadrado, la raíz cuadrada de todo este asunto. Esto es igual negativo 0.22 al cuadrado más 0.192 al cuadrado, raíz
de esto, cuando se obtiene el valor de esto, debe ser igual a 0.29 metros. ¿Ok? Delta es igual a 0.29 metros. Y es el delta que corresponde única y exclusivamente al segmento AB. Después de esto, de esta parte, se puede hacer, como les dije, esto lo puede hacer mecánico, simplemente agarrar cada uno de los segmentos e ir haciendo el ejercicio, digamos, en orden por tipología, como le parezca. O sea, hay gente que prefiere hacer todos los deltas primero y después empezar a sacar todas las componentes corridas. De cualquiera de las dos formas está bien. Yo soy de los que prefiere, a la vez que tienen los deltas, todos estos valores, pues inmediatamente le calculo las componentes, sobre todo cuando aquí tenemos que la fuerza de este segmento equivale a 146 newtons, así que tenemos el valor, todos los componentes nos van a dar valores numéricos, así que pasamos por lo menos yo voy a pasar directamente a calcular las componentes. Fuerza en X es igual a la fuerza multiplicada por delta X entre delta, en este caso 146, voy a escribirlo bien, 146 multiplicado por negativo 0.22, a ver si es verdad, sí, negativo 0.22 dividido entre el delta que acabamos de calcular, 0.29. Repito, mucho, pero extremo cuidado con los signos, con los positivos y los negativos. Cualquier error en cualquiera de estos pasos, me ha pasado ya anteriormente, te daña el ejercicio completo. Resuelves esto, la matemática de esto, tienes que el componente en X es igual a negativo 110.76 newtons. Y este sería la primera componente para poder hacer la sumatoria. Próxima componente. La componente en Y es igual a la fuerza multiplicada por delta Y dividido entre delta, que es igual 146 multiplicado por 0.192 dividido entre 0.29. Resuelves esto y el valor debería ser igual a 96.66 newtons. Segunda componente. Última componente del segmento, la componente en Z, F multiplicado por delta Z dividido entre delta, es igual a 146 multiplicado, en este caso multiplicado por 0, componente en Z va a ser 0. Tenemos ya las componentes del segmento AB. Repetimos lo mismo en el segmento, en este caso voy a escoger el segmento AC. Segmento AC, del cual no tenemos el valor de fuerza. Así que en este caso mucho de la matemática se va a quedar expresada. Pero bueno. Delta X igual, en este caso, el destino siempre, en este caso particular, que las fuerzas, asumimos que todas se comportan igual, van hacia arriba, por lo tanto el destino siempre es la A. X sub A menos X sub C es igual a 0 menos 0, 0. Delta Y es igual Y sub A menos Y sub C es igual
.192 menos 0. .192 menos 0 es igual a .192. Y delta z, z sub a menos z sub c es igual a 0 menos .144. 0 menos .144 es igual a negativo 0.144. Pasamos a resolver delta, que es igual a la misma fórmula una y otra vez. Delta y al cuadrado más delta z al cuadrado, raíz de todo esto. Delta en este caso es igual a 0.192 al cuadrado más negativo 0.144 al cuadrado, raíz de esto. El delta en este caso del segmento AC debe ser igual a 0.24 metros. Paso a resolver las componentes. La componente en X, recuerden, en este caso estamos hablando del segmento AC, no deben confundir unos con otros. La componente en X es igual a la fuerza multiplicada por delta X dividido entre delta, esta vez los deltas de este segmento, estos valores. Delta X es 0, por lo tanto todo esto va a ser 0. Este segmento, este componente completo es 0. Componente en Y igual a la fuerza multiplicada por delta Y dividido entre delta, que es igual a la fuerza, digamos, en este caso la fuerza del segmento AC multiplicado por 0.192 dividido entre 0.24. Aquí tiene dos opciones, lo puedes dejar ahí o puedes simplemente simplificarlo un poco más. Yo voy a decir que f sub y es igual, divido ese problema y tengo que es igual a la fuerza del segmento AC multiplicado por 0.8 o 0.8 multiplicado por la fuerza del segmento AC, la misma cosa. Este va a ser un resultado parcial de la componente en Y del segmento AC. Componente en Z es igual a la fuerza multiplicada, digamos fuerza de AC, vamos a llamarlo fuerza de AC, multiplicado por delta Z dividido entre delta, que es igual a la fuerza AC multiplicado negativo 0.144 dividido entre 0.24, que es el delta que corresponde a este segmento. Resuelvo esta división, tengo que el segmento en Z es igual a la fuerza del segmento AC multiplicado, parece que esto es igual a negativo 0.6, negativo 0.6. Sí. Y este es el resultado parcial de la componente en Z del segmento AC. Y ya, a este punto ya nos quedamos sin espacio. Y necesitamos más espacio. Así que voy a duplicar esto. Vamos a borrar la suma de estos segmentos. Ahora lo que nos importa son las componentes.
Y aquí voy a hacer la suma del segmento, voy a hacer las diferencias, perdón, del segmento AD. Escribir aquí AD, segmento AD. La misma situación. Delta X es igual a X sub A, destino menos origen, menos X sub D, que es igual a 0 menos negativo, es lo mismo que 0 más 0.192. 0 más 0.192 es igual a 0.192 metros. Delta Y es igual a Y sub A menos Y sub D, que es igual a 0.192 menos 0. Menos 0. Y esto es igual a la misma cosa, 0.192. Y por último, delta Z, que es igual a Z sub A menos Z sub D, que es igual a 0 menos negativo, 0 más 0.096 es igual a 0.096 metros. Con estos datos resolvemos para delta. Delta es igual a delta sub x, delta x al cuadrado más delta y al cuadrado más delta z al cuadrado, raíz cuadrada de esto es igual a 0.192 al cuadrado más 0.192 al cuadrado más 0.096 al cuadrado, raíz cuadrada de esto. El valor de delta es igual a 0.288. Obtenemos las componentes. Voy a dividir por aquí porque se está llenando de datos. ¿Okay? Resolvemos para las componentes. F sub x es igual a la fuerza del segmento AD multiplicado por delta X entre delta, que es igual a la fuerza del segmento AD multiplicado por 0.192 dividido entre 0.288. Resolvemos esto. Tenemos la componente en X de la fuerza AD, la fuerza AD multiplicado por 0.6667. Muy bien. Y este igual una componente parcial. La componente en Y va a ser la fuerza AD multiplicado por delta Y dividido entre delta, que es igual a la fuerza del segmento AD multiplicado, allí en este caso me parece que es lo mismo, sí, así que va a ser el mismo valor, 0.6667. y ese es el resultado de la Y. Por último, la componente en Z de la fuerza AD es fuerza de AD multiplicado por delta Z entre delta, que es igual a la fuerza de AD multiplicado por 0.096 dividido entre 0.288. Esto es igual a la fuerza Z es igual a la fuerza del segmento AD multiplicado por
.096 dividido entre .288, 0.3333 y por ahí. Ok, con estos valores tenemos todas las componentes. Si tenemos todas las componentes, no hay ninguna razón por la que podamos entonces proceder con las ecuaciones de equilibrio. Entonces, necesito borrar. Vamos a borrar arriba. Voy a borrar esto. A ver si me caben por aquí. Incluso voy a borrar esta parte. Ok. Esto también. Ok, vamos a ver si nos caen aquí. Ecuaciones de equilibrio. Las ecuaciones de equilibrio, como siempre, son la sumatoria de fuerzas en X igualadas a 0, la sumatoria de fuerzas en Y igualadas a 0, la sumatoria de fuerzas en Z igualadas a 0. En X, ¿qué tenemos en X? Tenemos el negativo 110.76. Negativo 110.76 newtons. Vamos con el otro en X, era 0, así que pasamos de ese. Más la fuerza AD multiplicada por .6667. Esto igual a 0. Esto nos da, paso esto al otro lado, fuerza AD sería igual a bueno, positivo en este caso, positivo 110.76 dividido 110.76 dividido entre .6667. Tenemos que la fuerza AD, ese valor, es 166.13 newtons. Y aquí ya tenemos el valor de una fuerza inmediatamente. Valor de la fuerza AD, que seguro nos va a servir en alguna otra ecuación. Este segmento de aquí, si lo ponemos en algún color, este color, este segmento de aquí hacia acá, 166.13 newtons. Ese ya está resuelto. Prácticamente el que nos falta es AC y por supuesto la P, que es la que estamos realmente buscando. Sumatoria de las fuerzas en Y igual a 0. Y vamos por todas las fuerzas en Y, en este caso 96.66. Bueno, de hecho, la primera fuerza en Y que deberíamos poner es el negativo P. Negativo P más, ahora sí, 96.66. 96.66 newtons. Voy a escribir esto un poco más claro. 96.66 en Y. Tenemos acá más fuerza de AC por .8 más la fuerza del segmento AC multiplicado por 0.8. Sigo buscando en Y más la fuerza de AD, que ya la tenemos, ¿cierto? Sí. Que en este caso es, a ver si estoy en lo correcto, fuerza de AD por .6667 más fuerza de AD por 0.6667. Esto igual a 0, pero tengo este valor que lo puedo resolver inmediatamente. Sería
166.13 multiplicado por 0.6667, esto me da 110.759. Reescribo negativo P más 96.66 más fuerza AC, que no me la conozco, multiplicado por 0.8. Y ahora, en lugar de este valor, como tengo ya la fuerza D, simplemente pongo la suma de 110.759 y esto es igual a 0. Esto todavía lo puedo resolver aún más, pues puedo sumar este con este. Así que continúo, de hecho voy a pasar la P al otro lado para poner todo positivo. P es igual a 110 más 96.66. Esto es igual a la fuerza AC multiplicado por 0.8 más 207.4189. Y mínimo ya tengo que simplemente encontrar el valor de AC y resuelvo para el vector que me están solicitando. Sumatorias de las, de hecho no lo voy a hacer, sí, sumatoria de las fuerzas en Z igual a 0, última ecuación de equilibrio. Ya me parece que estas componentes no las necesito, solamente necesito Z. Busco los valores en Z, en este caso es 0, aquí es fuerza de AC por fuerza en el segmento AC multiplicado por el negativo de 0.6, ¿cierto? Sí. Y le sumo la fuerza AD, que la tengo, multiplicado por 0.333. Y esto igual a 0. Ok. En este caso tengo fuerza AC negativo 0.6 más la fuerza de AD, ya la tenía acá arriba, que es 166.13, así que multiplico 166.13 newtons por 0.3333 es igual, esto es 55.3711. Esto igual a 0. Puedo pasar al otro lado. La fuerza en el segmento AC sería igual a negativo 55.37113 dividido entre negativo 0.6. Así que el segmento AC, la fuerza es igual, dividido entre 0.6 a 92.29. Positivo 92.29 newtons. Y aquí tengo el valor del componente que ya me hacía falta, AC, que sería este de acá arriba. Digamos que lo podemos dibujar en verde. Este de aquí tiene una magnitud de 92, voy a escribirlo bien, 92.29 newtons. Y ya con este valor reemplazamos en esta ecuación que teníamos acá y resolvemos lo que nos están solicitando, que es el valor de P.
voy a pasar esto abajo. P es igual a la fuerza AC, que ahora la tengo, multiplicado por 0.8, y le sumo 207.4189. Hacemos esto. P es igual a 92.29 newtons multiplicado por 0.8 más 207.4189. Tengo 92.29 por 0.8, esto es igual a 73.83 más 207.4189, y tenemos que el valor de P final es igual a 281.25 newtons. Y este de aquí sería el resultado final del ejercicio. Si se fijan, no es un ejercicio realmente difícil. Yo creo que es largo, y un ejercicio que es largo se presta para uno equivocarse en alguno de los pasos. Tiene muchos pasos. Simplemente es cuestión de hacerlo con mucho cuidado, paso por paso. Hay diferentes maneras de hacerla, cualquiera de ellos. Vigilar mucho con los signos de las restas, los signos de las componentes, para poder llegar a las ecuaciones de equilibrio con los signos correctos, y entonces poder tener la solución acertada.